De instrumento de muerte a símbolo eterno, el misterio de la cruz revelado, la cruz que nació en el horror, mucho antes de ser emblema de fe y esperanza. La cruz fue un símbolo de suplicio y escarnio. Su origen se remonta a civilizaciones anteriores al Imperio Romano, donde la ejecución por exposición en un madero se practicaba como castigo extremo. Entre los antiguos persas, bajo la influencia de la religión zoroastriana, esta forma de muerte tenía un matiz ritual. Como consideraban sagrados tanto el fuego como la tierra, no podían contaminar estos elementos con los cuerpos de los criminales. Así, los colgaban de estructuras de madera para que murieran lentamente a la intemperie, consumidos por el sol y las aves carroñeras. Esta práctica era una condena pública y deshumanizante, diseñada para borrar cualquier rastro de dignidad en el condenado. A través del tiempo, la cruz llegó al Mediterráneo. Alejandro Magno la utilizó para castigar ciudades rebeldes, y cartagineses y griegos también conocieron sus horrores. Pero fueron los romanos quienes perfeccionaron esta técnica como una advertencia brutal. Para ellos, crucificar no era solo ejecutar, era enviar un mensaje. Este es el destino de quien desafía el poder de Roma. En el siglo antes de Cristo, cuando Espartaco lideró una revuelta de esclavos, 6.000 hombres fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia. Aquella línea de cuerpos colgados era más que una condena. Era una frontera de terror. La cruz se convirtió en la marca final de los considerados enemigos del orden imperial. Era pública, lenta, dolorosa y humillante. Este método era reservado para los peores: esclavos fugados, criminales peligrosos, enemigos políticos. Ciudadanos romanos no eran crucificados, por muy grave que fuera su crimen. El nivel de humillación era tal que la sola mención de la cruz causaba escalofríos. Era el fondo del abismo humano, la negación absoluta de todo honor. Y sin embargo, siglos más tarde, esa misma cruz sería alzada como estandarte de esperanza. Lo que era sinónimo de vergüenza sería venerado como símbolo de salvación. ¿Cómo ocurrió esta transformación tan radical? ¿Cómo el peor de los castigos se convirtió en la promesa de vida eterna? Todo comenzó con un hombre clavado entre el cielo y la tierra, y un imperio que no comprendía que estaba presenciando el nacimiento de algo eterno, el símbolo secreto de los perseguidos. Durante los primeros siglos del cristianismo, la cruz aún no era un símbolo aceptado por los creyentes. Para una comunidad perseguida, hablar abiertamente de un instrumento de tortura romana era impensable. En su lugar, los cristianos utilizaron otros signos, más discretos y cargados de significado oculto. El más difundido de todos fue el pez. En apariencia, un dibujo sencillo, casi infantil, pero que encerraba una declaración de fe completa. En griego, las letras de la palabra pez formaban un acróstico: Iesus Christos Theou, yo soter, es decir, Jesucristo Hijo de Dios, el Salvador. Cuando dos personas se encontraban, una dibujaba una línea curva en el suelo. Si la otra completaba el símbolo del pez, sabían que compartían la misma fe. Era una contraseña visual que permitía reconocerse sin arriesgar la vida. En tiempos donde la delación era un peligro constante, este gesto simple podía significar refugio, comunión o muerte. La cruz, en cambio, seguía siendo el instrumento de ejecución de Jesús, algo aún demasiado cercano y doloroso para ser motivo de orgullo o proclamación pública. San Agustín de Hipona, uno de los grandes pensadores cristianos del siglo IV, explicaba que para los primeros creyentes la cruz no era símbolo de redención, sino de oprobio. Estaba asociada al crimen, al castigo, a la humillación. No podía ser mostrada sin recordar que era el final reservado a los traidores, a los esclavos, a los condenados. Era el madero de la derrota. Pero todo esto comenzaría a cambiar con la conversión de un emperador. En el año 313, Constantino el Grande promulgó el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo en el Imperio Romano. Pero fue un año antes, durante la batalla del Puente Milvio, cuando su destino y el del cristianismo se entrelazaron para siempre. Según cuenta Eusebio de Cesarea, Constantino vio una visión en el cielo, una cruz luminosa y una voz que le decía: «Con este signo vencerás». Ordenó pintar el símbolo en los escudos de sus soldados. Ganó la batalla, y la cruz, hasta entonces oculta por miedo, comenzó su camino hacia el centro del poder y de la fe. La cruz como símbolo imperial y promesa celestial. Cuando Constantino ganó la batalla del Puente Milvio y legalizó el cristianismo, se abrió un nuevo capítulo en la historia de la cruz. Aquella imagen que representaba sufrimiento y vergüenza
fue colocada ahora en estandartes, escudos y monedas. Sin embargo, el símbolo que utilizó inicialmente no fue la cruz como la conocemos hoy, sino el crismón, una combinación de las letras griegas G y Rho, que forman la primera parte del nombre de Cristo. Este monograma fue el emblema cristiano del nuevo imperio, marcando una transición entre el cristianismo clandestino y su institucionalización como religión del Estado. En los territorios orientales del imperio, especialmente en Egipto, esta transformación simbólica encontró un eco aún más profundo. Allí, los cristianos coptos comenzaron a utilizar una forma de cruz inspirada en el Ankh egipcio, antiguo signo de vida eterna. El Ankh, ligado a las creencias faraónicas, representaba la resurrección y la inmortalidad, y había estado asociado a Isis y Osiris, dioses relacionados con la muerte y el renacimiento. Esta semejanza gráfica entre el Ankh y la cruz cristiana permitió una fusión de tradiciones que facilitó la aceptación del nuevo símbolo. Los coptos, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, no solo preservaron esta iconografía, sino que también ayudaron a estructurar la iglesia primitiva. Sus símbolos, como la cruz copta o el disco solar convertido en aureola, mostraban cómo el cristianismo supo integrarse en culturas preexistentes sin destruirlas, sino elevándolas a un nuevo significado. En esta visión, la cruz no era solo un recuerdo del martirio de Cristo, sino una promesa de vida eterna. Con la llegada del siglo V, cuando el Imperio Romano comenzaba a fragmentarse y el caos se apoderaba de Europa occidental, la cruz se convirtió en un faro de esperanza. A medida que el poder político se debilitaba, el poder espiritual emergía como la nueva fuente de unidad. Mientras los pueblos sufrían invasiones, enfermedades y hambre, el mensaje de la cruz ofrecía consuelo. El dolor tenía sentido, el sufrimiento podía ser redentor, y la muerte no era el final. Así, lo que fue una herramienta de ejecución se transformó en un puente hacia la eternidad. La cruz dejó de ser un instrumento de terror para convertirse en el símbolo universal de la salvación, de instrumento de muerte a camino de vida eterna. En el transcurso de los siglos, la cruz dejó atrás su asociación exclusiva con la tortura y el castigo. Se convirtió en la imagen más poderosa de la fe cristiana, no solo como recuerdo del sacrificio de Jesús, sino como la representación viva del amor redentor de Dios por la humanidad. En un mundo marcado por la injusticia y el dolor, la cruz comenzó a hablar un lenguaje diferente. Ya no era un emblema de derrota, sino el testimonio supremo de victoria espiritual. Quienes antes huían de su visión, ahora la alzaban en lo alto como estandarte de esperanza. Este cambio radical en el significado de la cruz solo fue posible gracias a una verdad fundamental. El que colgó de ese madero no fue un criminal, sino el Hijo de Dios. Jesús tomó el lugar de los culpables, transformó el castigo en redención y convirtió la muerte en el inicio de la vida eterna. Cada clavo, cada herida, cada gota de sangre hablaba de un amor que trasciende toda comprensión humana. Por eso, lo que en otro tiempo se reservaba para los más despreciables, ahora era abrazado por los fieles como símbolo de gloria. A lo largo de la historia, miles de creyentes han encontrado en la cruz la fuerza para seguir adelante. Mártires, perseguidos, marginados y humildes han llevado cruces al cuello, al pecho o al corazón, no como adorno sino como compromiso. Era la señal de que, aunque el mundo ofreciera sufrimiento, Cristo había vencido al mundo. En la cruz se hallaba la garantía de que el dolor no sería en vano, que la entrega tendría recompensa y que la muerte no tendría la última palabra. La cruz se volvió también una llamada a la imitación. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La fe cristiana no presenta la cruz como un talismán mágico, sino como una forma de vida, la vida del que ama hasta el extremo, del que sirve, del que perdona. En ese camino de entrega se encuentra el verdadero sentido de la existencia. Y así, el madero infame se convirtió en árbol de vida, y el horror de la crucifixión se transformó en la mayor promesa del cielo. Ahora te hago una invitación muy especial. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal Biblia del Señor para seguir descubriendo la verdad que transforma vidas. Comenta qué te reveló este viaje por la historia de la cruz y comparte este video con quienes necesitan esperanza. La cruz no fue el final, fue el inicio de todo. Nos vemos en el próximo video, donde la Biblia cobra vida como nunca antes.